Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad. Y también aquellos que siguen sintonizándose vía Facebook Live, también les damos la bienvenida y pidiendo que Dios les siga también permitiendo el seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y en esta mañana, hermanos y amigos, vamos a hablar de un tema intitulado Los medios de salvación. Medios de salvación, the means of salvation. Y cuando hablamos de salvación, claro, pues entendemos que no es algo que viene del hombre, que no es algo que el hombre ha proveído para el hombre mismo, para la humanidad, sino que viene de Dios. ¿Se entiende? Y vamos a ver lo que nos dice, hermanos, Salmos, capítulo 103, versículos del 1 al 4, en the book of Psalms, chapter 103, verses 1 through 4. Salmos 103, del 1 al 4, dice así la palabra de Dios: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Amén. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos y amigos, antes de proseguir. Let's pray. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre. Gracias te damos una vez más hoy en esta mañana por habernos dado la vida, la salud y esta grandiosa oportunidad de congregarnos como iglesia tuya para llevarte a cabo estas alabanzas espirituales, esperando que sean totalmente de tu agrado, Señor. En esta mañana venimos ante ti, Señor, humillados y pidiendo, Señor, de tu perdón, de tu misericordia, pidiendo, Señor, también de tu amor y de tu paciencia para con cada uno de nosotros, Señor, que sabemos que fallamos de muchas maneras y a cada momento, Señor, pedimos que seas misericordioso y veas no nuestras iniquidades, sino la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, derramada en aquella cruz del Calvario, para así hacer posible el perdón de ella, Señor. En esta mañana venimos ante ti también pidiéndote que sigas estando con los hermanos más débiles, les sigas recuperando, les sigas fortaleciendo, a nuestra hermana Sánchez, a nuestra hermana Victoria, a nuestra hermana Elizabeth Alanís, a nuestra hermana Emilia, Señor, y en fin a todos aquellos que siguen con malestares, que no pueden estar aquí entre nosotros. Señor, recupérales y dales fuerzas para que puedan una vez más estar aquí, alabando y glorificando tu santísimo nombre, Señor. Danos la valentía, Señor, y también la fuerza para seguir peleando esta buena batalla de la fe, y que nos encuentres haciendo tu voluntad cuando Cristo, tu Hijo, venga por su iglesia. En esta mañana también te pido, Señor, que me des palabras fáciles para exponer de tu evangelio, y que todos salgamos edificados, Señor, y listos y dispuestos a seguir peleando esta buena batalla, Señor. Pedimos también que seas con nuestros líderes, que les sigas iluminando, a nuestro presidente en específico, Señor, que seas con él y le des de tu sabiduría para que siga haciendo decisiones que sean basadas en tu voluntad y no en opiniones de humanos. Sea con nuestros hermanos que siguen también doliéndose en aquellos lugares donde está la guerra todavía, Señor, que siguen pasando por persecución, y darles consuelo a los que ya también han perdido seres queridos, Señor, en estos conflictos, y que tú pongas el fin, Señor, a ellos, y también que les sigas dando la fuerza necesaria para seguir en este camino, Señor, sabiendo que en ti tenemos la victoria. Perdona nuestras ofensas una vez más y no nos dejes de tu mano, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén.
Cuando hablamos de medios de salvación, aquí el salmista David nos habla, hermanos, y nos recuerda que viene de Jehová, y por eso dice estas palabras que ya leíamos, hermanos, hablando de esa bendición que él pedía de Jehová en su santo nombre. No olvides, dice, ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y el énfasis está en el versículo 4, verse 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y aquí lo pone en esta comparación, ¿verdad?, de nuestra vida estando en un hoyo, y viene Dios y nos rescata. Hemos visto a veces quizás películas donde cae la persona en una trampa y cae en un hoyo profundo. Y la única manera es que venga alguien ya sea a tirar una soga o que le ponga una escalera, etcétera, etcétera, para que pueda salir de allí. Dios es el que hace esto en nuestras vidas, hermanos y amigos, y en ello vamos a meditar. Pero vamos a ver tres medios de salvación que encontramos en la palabra de Dios. Y primeramente iremos al Antiguo Testamento, hermanos, hablando de un medio que usó Dios de salvación para la humanidad. Quizás ya estén pensando a qué me voy a referir, y estoy hablando del arca, que a veces le decimos del arca de Noé. Precisamente, bueno, fue el arca que Noé construyó, ¿verdad? No le puso allá afuera Noé como pertenencia, ¿verdad? Pero sí la construyó él, y nos imaginamos también, claro, que su familia ayudó. Ahí en Génesis capítulo 6, versículo 14, en Book of Genesis, chapter 14, fíjense lo que nos dice ahí, hermanos. Génesis 6, 14, viene la directiva de Dios a Noé y le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios le da esta directiva a Noé? ¿Por qué Él le pide que construya un arca de madera? Y claro, la respuesta, hermanos, está en los versículos anteriores. Why did God ask Noah to build an ark? Vamos a ver esta respuesta, hermanos, ahí mismo. En el versículo, capítulo 6, versículo 7, dice esto. Genesis chapter 6, verse 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Vemos entonces la razón por la cual Dios le está diciendo en el versículo 14 a Noé: te vas a tener que hacer un arca de madera. Y luego les da las dimensiones y aquí y todo lo demás. Venía la terminación del hombre, y también, hermanos, todo lo que hubiese, con excepción de los que iban a entrar en este medio de salvación, ¿verdad? El arca. Y vemos, hermanos, también cómo estaba la tierra. ¿Por qué razón? ¿Cuál fue el porqué por el cual Dios decide exterminar al mundo de aquel entonces? Ahí el versículo 11 y 12 del capítulo 6, verses 11 and 12 also in chapter 6 of Genesis. 11 y 12 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Y como que si esto fuera, hermano, lo estamos leyendo y como si fueran noticias de última hora, ¿o no? Como si estuviéramos viendo quizás a CNN o Fox News, el que ustedes vean, o YouTube, o lo que ustedes miren. ¿No es esto precisamente lo que está, hermanos, lo que estamos viendo cuando vemos las nuevas, las noticias? Se está repitiendo otra vez, hermanos, la situación que existía allá en el tiempo antiguo. He aquí que estaba corrompida, vio Dios a la tierra. No está hablando de las plantas, de los animalitos. Está hablando del ser humano, de la condición espiritual del ser humano. Toda carne había corrompido, dice, su camino sobre la tierra. Por eso Dios viene a hacer esta decisión.
Y cuando habla del arrepentimiento de Dios, a veces ahí mucha gente se confunde y empieza a decir cosas que no son, ¿verdad? De que como Dios se había arrepentido de haberlos hecho. Ah, caray, entonces Dios echó malas, dice la gente, ¿verdad? ¿Cómo está esto? Que Dios se arrepintió, hermanos. El arrepentimiento de Dios no es basado en el arrepentimiento del ser humano como usted y yo lo entendemos, porque nosotros sí echamos malas, sí ofendemos a Dios y hacemos lo incorrecto. Entonces viene ese arrepentimiento: me arrepiento de haber hecho esto, porque si no lo hubiera hecho no hubiera pasado esto otro. El arrepentimiento de Dios no es así, hermanos y amigos. El arrepentimiento de Dios demuestra su justicia. Está hablando de la manera que Él se sentía. ¿Ven ustedes? Dice ahí que le dolió haberlos hecho también, ¿right? Dice el versículo 6, la última parte, verse 6, y le dolió en su corazón. ¿Ven ustedes? Siendo que le dolió en su corazón, tenía que venir, hermanos, ese castigo. Tenía que venir esa parte de la justicia. Y sabemos que la justicia de Dios en su totalidad es perfecta. Hay castigo y hay, hermanos, también esa bondad que Él tiene, ese regalo de salvación, ¿verdad? Pero tenía que venir la justicia de Dios, castigando a la perversa humanidad que no aceptó su salvación en el arca. Porque eso fue lo que pasó. La humanidad no aceptó la salvación que Dios estaba ofreciendo, el medio de salvación que iba a ser el arca. Porque empezó, hermanos, a los 500 años en su construcción. Ahí en Génesis 5:32, Génesis 5:32 dice: siendo Noé ¿de qué? De 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y luego, si ustedes ven después, en Génesis 8:13, Genesis 8:13 dice: y sucedió que en el año 601 de Noé, 601, pero ustedes 500 a 601 ya son 101 años, ¿verdad? En el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. 601, 500 de 601 no es mucha matemática difícil, ¿verdad? 101 años, pero el año ese que estuvo ahí el arca flotando, quítelo 100 años. De perdida 100 años estuvo predicando Noé, haciendo el arca y predicando, hermanos. 100 años, imagínense. At least. Uno dice que fue aproximadamente 120, pero bueno, aquí estamos probando con la palabra de Dios que de perdida son ¿qué? Son 100. Bueno. Y el hombre, hermano, no aceptó este regalo de Dios, este medio de salvación. Todo lo que tenía que hacer es meterse en el arca. Y qué triste que ninguno aceptó, excepto la familia de Noé, que estaba ahí envuelta en la construcción del arca también, ¿no? Están locos esto, mira, hasta me imagino se burlaban, pasaban por ahí, ¿verdad? 100 años, imagínense. La mayoría de nosotros nos vamos a vivir, ¿verdad? 100 años, hermanos, predicando. Cuando la paciencia de Dios se esperaba, dice Pedro también, ¿no? Vamos a verlo después también. Bien, hermanos, este medio de salvación, pero un hombre, dice allí, ¿qué? De toda esa generación perversa, dice que un hombre, dice Génesis 6:8, fíjense lo que dice, Genesis 6:8, ¿right? Pero ¿qué? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Un hombre justo en la justificación que Dios da. Se cumple la palabra de Dios, le dice hasta el arca, porque voy a raer, ¿verdad? Van a venir estas grandes aguas. Voy a raer de la tierra a todo ser viviente. Se cumple la palabra de Dios en Génesis 7:12, Genesis 7:12, Génesis 7:12. Y fíjense el 11 también. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, ¿ven ustedes? Ahí empieza 600 y acaba en el ¿qué? En el 601. Se acaba acerca de esto, ¿verdad? A los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes, dice, del grande abismo. O sea, del abismo estaban acá en el piso, abajo del piso, abajo de la tierra. Se abrió, hermanos, todos the springs of the earth, dice en inglés, right? Todas las fuentes de las aguas, imagínense.
abajo, saliendo agua de abajo de la tierra, por toda la tierra. Se rompieron, o sea, Dios las sabe, ¿verdad? Fueron rotas y todas las cataratas de los cielos. Veíamos ayer en Discovery de Niagara Falls, qué bonitas, hermano. Yo no he ido, quisiera un día, a lo mejor vamos. Qué bonita ya, norte de Estados Unidos por Canadá. Imagínense las cataratas de los cielos por toda la tierra, se abren, hermanos, y empieza a llover aquí en Laredo con unos cuantos minutos o horas, ¿verdad? Ya está inundado Laredo. Ahora imagínense, hermanos, abriéndose todas las cataratas de los cielos, y hubo lluvia, dice el 12, sobre la tierra. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches, 40 days and 40 nights, raining galore. Y el hombre dice, son puros cuentos, esto es Noé, ¿verdad? El diluvio. Pues hagan la cuenta, 40 días sin cesar y luego agua de abajo y agua de arriba. ¿Es posible que se hubiera llenado el mundo de agua así de esta manera? Claro que sí, hasta científicamente lo podemos calcular. Pero el hombre dice, puros cuentos, ¿verdad? Historias para dormir a los niños nada más. Dios ofreció este medio de salvación en la antigüedad, hermanos, y se cumple la palabra de Dios. Y solamente, ¿quién? Noé y 7 personas más. Noé y su familia, que fueron los que habían creído, los que habían hecho la voluntad de Dios, hermanos. Y claro, me imagino a Noé siempre recordándoles, no dice la palabra de Dios cómo fueron esos 100 años. Quizás hubo también por ahí unos que duraron, a lo mejor la esposa de Noé, quizás, pues sus hijos ya se habían cabello, ¿no? Padre, ya tanto, ya vamos a cortarlo, ¿no? No sabemos, hermanos. Pero Noé fue fiel a lo que Dios le pide que hiciera, construir esta arca. Una fe obediente, una fe que resiste, fue la de Noé. Así también un ejemplo para nosotros, hermanos. Nuestras pruebas generalmente no son de 100 años, ¿o sí? No. Las pruebas, hermanos, quizás sean de una semana, o de un día, o de meses quizás. Pero hermanos, ojalá que siempre persistamos. Ojalá que nos acordemos de la fe de Noé también en este caso que estamos viendo. Cómo él siguió y siguió y siguió por tantos años, hermanos. Y vivió 950 y tantos años después, 350 años después, hermanos, y muere ahí, ¿no tienes? La gente vivía en aquel tiempo muchos años, 150 years, imagine. But anyways, ese es el primer medio de salvación. Ojalá que tu amigo o amiga también no hagas a un lado los medios de salvación que Dios te está poniendo también. El salvavidas que Dios te está tirando porque te estás ahogando espiritualmente. Ojalá que no seas rebelde como la gente del primer siglo, la gente de la antigüedad antes de nuestra noción de tiempo, AD y DC, etcétera, etcétera. Número 2 de salvación, hermanos. Vamos a ver algo relacionado con el pueblo israelita. El pueblo israelita y un medio de salvación que Dios le pone. En el libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 6, the book of Numbers, chapter 21, verses 4 through 6. Números 21, 4 al 6. Cuando hablamos de esta asta con la serpiente de bronce, right? The bronze serpent God commanded Moses to build, right? Números 21, 4 al 6, fíjense lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. Numbers 21, 4 through 6, dice: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ya hemos oído esto muchas veces, ¿verdad? El pueblo israelita desanimándose por el camino. Bueno, sigue diciendo el versículo 5. Y habló el pueblo contra quién, fíjense, contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hablamos algo de eso en la clase, ¿se acuerdan? Del maná. Se cansaron, fue abominación, dice lo que leíamos en Salmos para ellos. Este maná, abominación, ¿hasta dónde llegó, hermanos? Para ellos. Estaban fastidiados de este pan tan liviano. Y Jehová
pues hizo lo que tenía que hacer otra vez. Jehová dio su castigo, porque Dios es justo, porque no tenían razón ellos para hablar de esa manera, ni contra Dios ni contra Moisés. Dice que también hablaban contra Moisés, ¿verdad? Y Jehová envió entonces que entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Fiery serpents. Yo no me imagino, hermanos, cómo deben haber sido estas, pero yo creo que estaban ya listas para morder, ¿verdad? Te pasaban por ahí, te saltaban quizás, ¿verdad? Y no te dejaban ir. Fiery serpents. Yo no he visto ninguna así, hermanos, y ojalá que nunca la vea aquí en el rancho, ¿verdad? Que mordían, dice, al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo, ¿qué? Vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Bien, hermanos, este pueblo otra vez a murmurar. Viene el pueblo a hablar de Dios, en contra de Dios y en contra de Moisés. Una lección también para nosotros cuando quizás queremos hablar en contra de Dios. Esto lo veo muy común, hermanos, en el mundo, ¿verdad? El mundo habla contra Dios y le echa a Dios porque le está yendo mal o se le murió alguien. Dios, si tú fueras verdadero, no hubieras quitado a mi niñito, que no tiene nada que ver con esto, o sufrió un accidente terrible. No existe Dios. Y todos hemos tenido pláticas con personas que le echan la culpa a Dios, que hablan contra quién, contra Dios, ¿verdad? Todos, yo creo. Y a veces también hablan contra nosotros, sin querer queriendo, como dice el dicho por ahí. También hasta nosotros echan, así como le echaron a Moisés también. Hombre más manso que él no había, dice Números. Dios lo escogió por eso, porque sabía Dios con qué clase de pueblo se iba a topar Moisés. Imagínense si no hubiera sido el más manso del mundo. Yo creo que el primer día deja la chamba a Moisés, ¿verdad? Para mis, ¿verdad? Para mis gustos. Pero así vino, hermanos, el pueblo a hablar contra Dios. Cuidado nosotros, hermanos, entendemos esto del mundo y le decimos: cuidado con lo que digas. No blasfemes contra Dios, porque te puede ir peor, amigo o amiga. Ojalá que nosotros entendamos, ¿verdad? Y nunca lleguemos a blasfemar como este pueblo judío en contra de Dios. ¿Cuál fue el castigo? Nos tuvo que haber un castigo, porque Dios otra vez es justo, y otra vez nosotros también tenemos que pagar las consecuencias de nuestra rebelión, físicamente hablando, ¿verdad? Vino, hermanos, el castigo. Manda Dios serpientes venenosas que mordían, serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ya nos imaginamos, estaban cayendo, hermanos, como pan caliente, y la gente viendo, y la gente ahora sí asustada. Ya no vio al maná tan feo así como era antes, ¿verdad? Dios les estaba bendiciendo, los estaba cuidando en el desierto, y ellos maldiciendo, fastidiados. A veces también nosotros estamos fastidiados de la situación en que estamos según nosotros, ¿verdad? Una situación terrible, ya estoy fastidiado de esto o del otro. ¿Realmente estás fastidiado, hermano? ¿Has visto a otros allá en la calle peor que tú? ¿Estás fastidiado realmente? Cuidado con lo que digamos, ¿verdad? Y el pueblo no entendió eso, hasta que vieron que ya estaban cayendo, ¿verdad? Y vieron todo el montón de serpientes ahí ardientes. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces dice, el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Dios. Reconocen su pecado, ¿right? Hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Se le estaban pidiendo perdón, y estaban esperando perdón también de Dios, ¿right? Podemos decir, estaban en cierta manera arrepentidos, aunque quizás no verdaderamente, quizás nada más por miedo. Así es el hombre a veces nada más por miedo dicen algo, que como que sí, perdóname esto, pero realmente sabemos que a lo mejor no es sincero, ¿verdad? Pero como quiera, hermanos, Dios los escucha, ¿verdad? Ruega a Dios, dice, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, ¿verdad?
Viene el medio de rescate, otra vez, segundo medio de rescate que vamos a ver hoy en esta mañana. Viene el medio de rescate. Viene Dios y siempre da ese medio de salvación. Lo hizo desde el principio, aún en la caída en el jardín del Edén. Empieza Dios a dar ese medio de salvación que apunta a Cristo. Ya lo entendemos. La simiente de la mujer de la casa de David, el Cristo. Vamos a verlo después. Pero aquí en este medio era, hazte que una serpiente ardiente, dice, y ponla sobre una asta. O sea, así como estas son serpientes ardientes, de la manera que se ven así, ¿verdad? Ahora tú vas a hacer una serpiente ardiente, pero no de veras, de bronce. No era un ídolo, hermanos. Algunos dicen, ay, a ver, Dios está aceptando la idolatría. No, gente insensata. Está dándoles el medio de salvación en aquel tiempo. Levanta una serpiente, y cuando una serpiente mordía, dice, y cuando cualquiera que fuera mordido y mirara a ella, dice, mira, todo lo que tenían que hacer es levantar su cabeza. Te mordía la serpiente o la tenías ahí enganchada en el muslo y levantabas la cabeza y no morías. Todo lo que tenían que hacer. Tenían que hacer algo, ¿no? Sí, Dios siempre da los medios de salvación, pero la persona tiene que hacer algo. Y las religiones falsas que dicen, no, Dios ya lo ha hecho todo, tú no tienes que hacer absolutamente nada, salvo por gracia solamente. Qué gran mentira. Que Satanás quiere que tú te comas. Tienes que hacer algo. Así como estas gentes tenían que entrar en el principio en el arca para ser salvas. Decidieron no entrar, la consecuencia muerte. Estas personas tenían que levantar su cabeza y ver a esa serpiente para vivir. El medio de rescate que está apuntando después a Cristo. Esta serpiente es un tipo de Cristo después, lo vamos a ver también, tipos y antitipos. Pero ahí estaba, hermanos. Me imagino yo, ¿quién de estos que estaban siendo mordidos por las serpientes, quizás enganchados por todo el cuerpo, verdad? ¿Quién hubiera no querido levantar la cabeza o desobedecer? Me imagino, quizás hubo algunos, a lo mejor sí. Unos tan necios así que prefiero morirme al cabo que... Quizás hubo algunos, ¿verdad? No lo sabemos. Decimos, no, yo creo que ninguno, yo no voy a ser tan tonto así. Y hoy en nuestros días sigue pasando lo mismo. Les dice uno, esto es lo que Dios quiere, amigo, amiga. Dios quiere salvarte, quiere darte el perdón de pecados. Quizás sea uno de tus parientes, quizás sea tu esposo, tu hijo, tu hija, tu yerno, quien sea, abuelito, abuelita. ¡Qué duros! Ahí está el medio de salvación. Pero es todo lo que tienen que hacer en ese momento. Levanta tu vista, será salvo. Pero vamos a ver el tercer medio de salvación. Todo esto apuntaba, sin embargo, también a Cristo. Va a ser el tercer medio. No podemos hacer un lado a Cristo. Nunca. Él es el medio de salvación. Y esto lo encontramos en Juan 3, 14 y 15. John chapter 3, verses 14 and 15. No nada más apuntaba esto a Cristo, apuntaba también a Cristo y a su iglesia. No podemos separarlos. A Cristo y a su iglesia. Vamos a ver lo que dice ahí el apóstol Juan. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. John 3, 14 and 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Quién está diciendo estas palabras? Who's saying these words in John 3, 14? ¿Quién está diciendo estas palabras? No es Juan, es Cristo. Cristo está diciendo estas palabras, los lleva a la antigüedad, los lleva a ese momento en la historia del pueblo judío y les dice, esto es lo que significó eso. Palabras del Hijo de Dios enfrente de ellos. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Ven ustedes cómo apuntaba a Cristo el Hijo de Dios?
así es necesario que yo también sea levantado para que todo aquel, no sabemos quizás de memoria el 16, ¿verdad? Juan 3:16, pero también el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Viene el Juan 3:16, hermanos, a consecuencia también, hermanos, de lo que leíamos allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Allá en Números, fíjense. La relación de Juan 3:16 a la serpiente de bronce de Números, ahí está. Y nosotros, hermanos, predicamos esto y les decimos, esto es lo que Dios quiere, amigo, amiga, léelo. Quiere que te arrepientas, quiere que pongas tu vista en Él nada más, no en un Cristo aquí crucificado, una cruz. ¿De qué nos serviría, hermanos, tener aquí una cruz con una figura de Cristo atrás de mí? Y yo apuntar y decir a este Cristo, ¿verdad? Tienen que verlo ustedes. ¿De qué me serviría, hermanos, eso? Si Cristo ya no está ni siquiera en esa cruz, ya resucitado entre los muertos. Y ya Cristo ya les recordó al pueblo israelita. Y le sigue predicando aquí a su pueblo, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, primeramente. Y después viene esa revelación a todos nosotros, los gentiles, el día de Pentecostés. Pero tenía que hacerles ver. Pero tenía, hermanos, a la gente en aquel tiempo esta manera de ser salvo. El pueblo israelita en la situación con las serpientes. Hoy en nuestros días, usted, amigo, amiga, también tiene esta situación, ya no de serpientes literales, pero de la serpiente mayor, que es Satanás. La serpiente antigua se le llama así a Satanás, la serpiente antigua. El pecado es como una serpiente que también muerde y te quiere matar. Es necesario, por lo tanto, obedecer a Cristo, el Hijo de Dios, el que fue levantado en la cruz del Calvario. Por eso conmemoramos su muerte, en el sacrificio que él hizo. Y nos acordamos de su sangre, al tomar esa copa, ese jugo. Nos acordamos de su sangre. Al comer ese pan, nos acordamos del verdadero maná, Cristo Jesús, que dio su vida crucificado en la cruz del Calvario. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, fíjense lo que nos dice ahí el escritor de los Hebreos, Hebrews 12:2, Hebreos 12:2. Dice así la palabra de Dios: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, dice ahí, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y cada vez que leo este versículo, hermanos, también es bastante difícil entender el cual por el gozo puesto delante de él, lo que significa realmente. The joy put before him. Qué gozo de ser crucificado, de ser traspasada tus manos con esos clavotes que usaban los romanos, de ser traspasado tus pies, y luego le daban vuelta a la cruz y le daban por atrás al clavo para que quedara cerrado. ¿Qué gozo es ese? Y también el gozo de que te pusieron una corona de espinas en tu cabeza bien apretada para que no se cayera nada más. Qué gozo. Y de ser abofeteado y decir: profetízanos, profetízanos. Ese es el gozo. En lo físico no hubo ningún gozo. De esa manera física, el dolor, pero en lo espiritual, el gozo que él sintió de ver ese sacrificio por el cual él iba a pasar y ver a aquellos que iban a nacer de nuevo en las aguas del bautismo. El gozo de dar salvación a aquellos que estaban sin esperanza. Ese fue el gozo que estaba hablando ahí. Puesto ese gozo delante de él, sufrió
la cruz, menospreciando el oprobio. Menospreciar significa hacer menos. Menospreciar el oprobio, lo que él iba a sufrir, toda la burla. Y por eso se sentó, dice, a la diestra del trono de Dios. Pero el pecado es como una serpiente, hermanos y amigos. Y Dios quiere que tú veas a su Hijo Jesucristo, sí, en la cruz del Calvario, pero más allá de la cruz, que veas al Cristo resucitado a la diestra de Él, reinando sobre su iglesia, dándote la oportunidad a ti de ser parte de su iglesia, de su reino, el medio de salvación. En Isaías 53, versículos 3 al 6, Isaiah 53, 3 to 6, fíjense lo que dice ahí el profeta Isaías, el profeta mesiánico. Isaías 53, 3 al 6, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Pedro lo hizo 3 veces. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó a él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Compramos a veces en el H-E-B o Walmart carne molida, y hacemos la carne, papas, etc., la comida. Y aquí dice que Cristo fue molido por nuestros pecados. Realmente, literalmente, su carne fue molida de tanto golpe, hermanos, antes de ser crucificado. Si no han visto La Pasión de Cristo, The Passion of Christ, les aconsejo que la vean y saquen sus pañuelos, porque si no lloran, hermanos, no sé qué espíritu tienen. Molido por nuestros pecados. El castigo, dice, de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, dice, que curados. Por esa llaga, esa sangre derramada, usted y yo tuvimos esa cura. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí viene todo el pecado de la humanidad sobre el cuerpo físico de Cristo, sí. Ahí fue, cargado sobre el cuerpo físico de Cristo en la cruz. Y luego viene la separación espiritual. Cuando él clama: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el momento en que Dios da la espalda al cuerpo de Cristo enclavado en la cruz, con todos esos pecados, porque Dios aborrece el pecado. Y ahí viene otra vez la gente que no entiende esto del poder de Dios. Ya ve, hay prueba que Cristo no es Dios. ¡Qué insensatez, qué blasfemia! Dios sufriendo en la cruz por ti y por mí, porque Él es Dios. Dios hecho carne, ahí estaba Dios también. No lo entendemos porque nuestra mente es finita a veces, pero si lo ves por fe, lo entiendes y te duele y lloras. Si no tienes los ojos de fe, si no tienes el Espíritu de Cristo, dices: ese no es Dios. Que es lo que dicen muchas religiones falsas, diabólicas. Ahí está, hermanos, Cristo haciendo su parte, haciendo la redención del ser humano, dándonos esa curación. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios nos dio ese medio de salvación en la persona de Cristo. Dice 1 de Pedro 1, 18 y 19, fíjense lo que dice, estamos ya terminando. 1 Peter 1, 18 y 19. Dice así la palabra de Dios, 1 de Pedro 1, 18 y 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero,
sin mancha y sin contaminación. Nos lleva otra vez a ese nuevo pacto, del cual Cristo habló en su última cena. Este es el nuevo pacto. ¿Qué dice? En mi sangre. Muchos se ofendieron, creyeron que estaba hablando de la sangre física, que se convertía en la sangre literal, que tenías que tomar la sangre y comer su cuerpo, como leíamos en Juan. Eso está hablando en lo espiritual ahora. Y por eso dice que fuimos rescatados del medio de salvación, la sangre de Cristo. Si no tienes parte con esa sangre de Cristo en las aguas del bautismo, ahí representan la sangre de Cristo, el bautismo, las aguas, representan su sangre. Dice 1 de Pedro también 3, 20 y 21, 1 Peter 3, 20 and 21, nos lleva otra vez a Noé y el arca, right? 1 de Pedro 3, 20 y 21, 1 Peter 3, 20 and 21, dicen: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Si le quiere poner tiempo, aproximadamente 100 años, esperaba la paciencia de Dios. Fíjense, esperando a Dios todo ese tiempo que se construyese el arca. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, pon en su mente esos 100 años. Mientras se preparaba, ¿qué? El arca, ahí está. En la cual, dice, pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Por qué? Porque los otros desobedecieron, se les estaba instruyendo: prepárense. Se habían hecho habitaciones también. Dios le dijo: haz habitaciones, ¿verdad? No nada más era para los animales, era para la gente. Cuando él habla de habitaciones, ahí en Génesis que leíamos, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. De toda esa humanidad, ¿cuántos serían? ¿Quién sabe, hermanos? Usted puede decir 1 millón, yo puedo decir 2 millones, 5 millones de gente que vivía en aquel, no sé, hermanos. Pero las que hayan sido, ahí estaban. Y ninguno de ellos, excepto Noé y su familia. Y ahora dice que, hablando de ahora lo que nos toca a nosotros, lo que nos corresponde, el bautismo que corresponde a esto. ¿Por qué cuenta la historia de Noé Pedro? ¿Cuál es el punto de traer en memoria la historia de Noé y el arca y la gente que no fue salva? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Medio de salvación. Nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, verse 22, está a la diestra de Dios. Ya le están sujetos que ángeles, autoridades y potestades. Todo. Pero se me apareció un ángel y me dijo: ese ángel que dices tú que se te apareció, si te dice algo que no es de acuerdo al Evangelio de Cristo, no es ángel de Dios, es ángel de Satanás. Y él tiene sus ángeles. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Aún nosotros, o yo mismo, o un ángel del cielo, os predica otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, el tal que sea anatema. Te está dando Dios aquí en medio para entrar en esa arca espiritual. ¿Cuál es el arca espiritual hoy en nuestros días? La iglesia del Señor. Church is the ark. You must enter it in order to be saved. Tienes que entrar al arca espiritual. ¿Y quién es el que te abre la puerta? Pues Cristo. ¿Quién es el que te añade? ¿Quién es el que te mete a esa arca? Jorge Chávez es el que bautiza, ¿verdad? No. Yo ni siquiera lo puedo meter a mí mismo. Pero Dios es el que te añade a su iglesia. Si vienes con ese corazón arrepentido, si vienes con ese corazón contrito, como veíamos en la clase, corazón contrito. Esos son los verdaderos sacrificios, dice el salmista también, el salmista David, los verdaderos sacrificios de Dios. Es un corazón contrito ante Dios, un corazón arrepentido ante Dios. Si tú, amigo, amiga, estás ya
de esta manera, contrito en tu corazón, compungido o compungida en tu corazón, y quieres empezar una vida nueva en Cristo Jesús, ¿por qué no vienes hoy, si aquí estás en esta mañana en este recinto y eres bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados? Si no estás aquí en este recinto, ¿por qué no nos contactas para que Dios ponga los medios y se lleve a cabo este nuevo nacimiento espiritual? Si así lo deseas, puedes contactarnos. Que Dios les bendiga. Tendremos un himno de invitación, puesto de pie los que podamos hacerlo así. God bless you all. Dios les bendiga.